Descartes y la ciencia del siglo XVII. Si la comparamos con la difusión e influencia que ha tenido su filosofía, la contribución de Descartes a la ciencia del siglo XVII no es del todo conocida y casi siempre ha sido interpretada como subordinada a su pensamiento filosófico. Por ejemplo, las Regalae ad Directionem Ingenii se interpretan como un texto que anuncia el proyecto de la Matesis Universalis, a la que también obedece la estructura y finalidad de la geometría. El discurso de la método, se dice, anuncia las reglas a las que han de ajustarse los essays que lo acompañan. Los principios de la filosofía, que presentan las tesis metafísicas acerca de la materia, el espacio y la extensión, son tenidos como el ejemplo que permite sostener que las inquietudes científicas de Descartes siempre estuvieron inspiradas o motivadas por una preocupación metafísica. Esta visión domina los estudios y las interpretaciones del pensamiento cartesiano, y si bien no pretendemos descalificar estas ideas tan firmemente establecidas, consideramos necesario aproximarnos de manera más cuidadosa a los trabajos y estudios que Descartes dedicó a distintas disciplinas científicas antes de concluir que corresponden a campos de aplicación que ejemplifican o ven plasmadas algunas de sus tesis filosóficas centrales. Si acudimos al cuadro cronológico de las obras cartesianas, vemos que ya desde una época muy temprana, en 1618, una disciplina extraída del quadrivium es el objeto del primer estudio científico por parte de Descartes. La pregunta acerca de por qué un fenómeno de naturaleza física es capaz de producir un efecto sublime en la esfera del alma inspira este primer ensayo, el Compendium Musicae, el tratado escrito por el joven Descartes, que rebasa el estudio de la armonía musical para adentrarse en el primer intento por comprender la transmisión del sonido. Abrirá un compás que resonará aún 30 años más tarde en las pasiones del alma. Intento por comprender la transmisión del sonido. Abrirá un compás que resonará aún 30 años más tarde en las pasiones del alma. Descartes y la ciencia del siglo XVII. Si la comparamos con la difusión e influencia que ha tenido su filosofía, la contribución de Descartes a la ciencia del siglo XVII no es del todo conocida y casi siempre ha sido interpretada como subordinada a su pensamiento filosófico. Por ejemplo, las Regalae ad Directionem Ingenii se interpretan como un texto que anuncia el proyecto de la Matesis Universalis, a la que también obedece la estructura y finalidad de la geometría. El discurso de la método, se dice, anuncia las reglas a las que han de ajustarse los essays que lo acompañan. Los principios de la filosofía, que presentan las tesis metafísicas acerca de la materia, el espacio y la extensión, son tenidos como el ejemplo que permite sostener que las inquietudes científicas de Descartes siempre estuvieron inspiradas o motivadas por una preocupación metafísica. Esta visión domina los estudios y las interpretaciones del pensamiento cartesiano, y si bien no pretendemos descalificar estas ideas tan firmemente establecidas, consideramos necesario aproximarnos de manera más cuidadosa a los trabajos y estudios que Descartes dedicó a distintas disciplinas científicas antes de concluir que corresponden a campos de aplicación que ejemplifican o ven plasmadas algunas de sus tesis filosóficas centrales. Si acudimos al cuadro cronológico de las obras cartesianas, vemos que ya desde una época muy temprana, en 1618, una disciplina extraída del quadrivium es el objeto del primer estudio científico por parte de Descartes.
la pregunta acerca de por qué un fenómeno de naturaleza física es capaz de producir un efecto sublime en la esfera del alma inspira este primer ensayo, el Compendium Musicae. El tratado escrito por el joven Descartes, que rebasa el estudio de la armonía musical para adentrarse en el primer intento por comprender la transmisión del sonido, abrirá un compás que resonará aún 30 años más tarde en las pasiones del alma. Intento por comprender la transmisión del sonido, abrirá un compás que resonará aún 30 años más tarde en las pasiones del alma. Descartes y la ciencia del siglo XVII. Si la comparamos con la difusión e influencia que ha tenido su filosofía, la contribución de Descartes a la ciencia del siglo XVII no es del todo conocida y casi siempre ha sido interpretada como subordinada a su pensamiento filosófico. Por ejemplo, las Regalae ad Directionem Ingenii se interpretan como un texto que anuncia el proyecto de la Matesis Universalis, a la que también obedece la estructura y finalidad de la geometría. El discurso de la método, se dice, anuncia las reglas a las que han de ajustarse los essays que lo acompañan. Los principios de la filosofía, que presentan las tesis metafísicas acerca de la materia, el espacio y la extensión, son tenidos como el ejemplo que permite sostener que las inquietudes científicas de Descartes siempre estuvieron inspiradas o motivadas por una preocupación metafísica. Esta visión domina los estudios y las interpretaciones del pensamiento cartesiano, y si bien no pretendemos descalificar estas ideas tan firmemente establecidas, consideramos necesario aproximarnos de manera más cuidadosa a los trabajos y estudios que Descartes dedicó a distintas disciplinas científicas antes de concluir que corresponden a campos de aplicación que ejemplifican o ven plasmadas algunas de sus tesis filosóficas centrales. Si acudimos al cuadro cronológico de las obras cartesianas, vemos que ya desde una época muy temprana, en 1618, una disciplina extraída del quadrivium es el objeto del primer estudio científico por parte de Descartes. La pregunta acerca de por qué un fenómeno de naturaleza física es capaz de producir un efecto sublime en la esfera del alma inspira este primer ensayo, el Compendium Musicae. El tratado escrito por el joven Descartes, que rebasa el estudio de la armonía musical para adentrarse en el primer intento por comprender la transmisión del sonido, abrirá un compás que resonará aún 30 años más tarde en las pasiones del alma. Intento por comprender la transmisión del sonido, abrirá un compás que resonará aún 30 años más tarde en las pasiones del alma.